Hola amigos de Biblia versus Religión. Hoy les traigo una entrevista que encontré en redes a Daniel Stephen. ¿Quién es este erudito? Bueno, es el creador de esta obra. Gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento. Fue también hecha por Daniel Wallace. Es una obra muy utilizada que muchos de ustedes ya conocen. Ahora, en esta entrevista, Daniel Stephen va a desmontar varias falacias. Se va a equivocar en unos de sus argumentos y vamos a decir cuál es esta equivocación y cómo se puede refutar. Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. La regla de Cowell se ha utilizado de muy mala manera para justificar la lectura definida en Juan 1.1. O sea, la palabra era Dios. Incluso se ha utilizado esta regla para afirmar que la forma indefinida, un Dios, es gramaticalmente imposible. Aquí les voy a traer un ejemplo. Este interlineal, el Nuevo Testamento interlineal, griego-español, teológico, exegético, Hernández Ardura. ¿Qué va a decir sobre Juan 1.1? Bueno, en la parte final de la explicación, de forma dogmática, asegura: el argumento arriano que el Logos es un Dios es un error gramatical y teológico. Es decir, esta obra está afirmando que lo que hicieron los testigos de Jehová en la traducción del Nuevo Mundo al traducir de forma indefinida la cláusula C, o sea, la palabra era un Dios, es un error no solamente por una mala exégesis, lo que llevaría a un error teológico, sino que es gramaticalmente imposible. Esto es grave porque alguien que hace una traducción del griego a el idioma inglés y luego al español debe conocer las reglas del idioma. Estaban violando las reglas del idioma los testigos de Jehová y otros eruditos. Por ejemplo, aquí tengo esta obra, Comentario al Evangelio de Juan, por la editorial Verbo Divino, y verán cómo Tilburg coloca la cláusula C de Juan 1.1 de forma indefinida. Violaron la gramática, no estamos hablando acá de contexto, ya sería ya otro video. La pregunta es, ¿violaron la gramática Tilburg, los testigos de Jehová y otros eruditos como afirma esta obra? Que dice que es un error gramatical. Bueno, veamos lo que va a decir el doctor Daniel Stephen, creador, repito, de esta obra, Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento. He escuchado críticas a la regla Caldwell. Por ejemplo, la Biblia textual traduce igual que la traducción del Nuevo Mundo. Y la pregunta del doctor Abiezer Kerik Díaz es, ¿podemos descansar confiadamente en la regla Caldwell? Pues tenemos que entender bien que la regla Caldwell funciona dentro de ciertas condiciones. Por eso cuando enseñamos la regla de Caldwell, voy a estar seguro cómo va. Entonces son predicados nominales definidos que preceden el verbo. Normalmente no tienen artículo, pero un predicado nominal que precede al verbo no puede ser traducido como indefinido o cualitativo solamente porque no tiene artículo. Si el contexto sugiere que el predicado nominal es definido, debe ser traducido como un sustantivo definido. Ahora, el problema son las malas aplicaciones de regla de Caldwell. Entonces, encontramos en libros del siglo pasado que de vez en cuando hay malas aplicaciones. La regla de Caldwell solamente es la observación, que cuando tiene el predicado nominal es
un nominativo sustantivo después del verbo ser, que cuando decimos que Juan es atleta, Juan es estudiante, pero en el texto está al revés. Estudiante es Juan. Cuando Juan es muy definido y estudiante puede tener un artículo o no. Entonces, Caldwell observó con frecuencia este predicado nominal que está enfrente y el sujeto después, este predicado enfrente, suele no tener un artículo y tiene tres opciones. Que es la regla de Caldwell no establece que el sustantivo predicado pero está enfrente siempre es definido. Si tiene artículo es definido. Si no tiene artículo hay tres opciones: definido, cualitativo o indefinido. Y siempre la regla es nada más sino contexto. Quiero aquí un momento hacer una pausa, no solo para decirle que se suscriban al canal y que con su like puede el algoritmo de YouTube recomendar más este video y otras personas beneficiarse. También decirles que aquí Daniel Stephen se equivoca. No solamente obras del siglo XX se han equivocado al citar a Caldwell. Y les digo el por qué. Bueno, esta obra que les cité al comienzo del video, el Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español Teológico Exegético, publicado por la editorial Patmos, es de el 2018. Aún en el siglo XXI hay quien sigue afirmando que gramaticalmente es imposible traducirla de forma indefinida. Donde hay más controversia, Juan 1:1, y tenemos larga discusión en el libro de sintaxis mismo en cuanto a defender que quizás sea cualitativo. Entonces, Dios era el verbo, que es el que divino, que Cristo tenía la calidad total de ser el divino, en lugar de que declarar definido. Porque si fuera definido sería una declaración de la igualdad completa del Padre, Hijo como una sola persona, en lugar de Trinidad que tenemos. Aquí quiero hacer una pausa porque esta es otra falacia muy extendida. Por ejemplo, este libro que ven acá, Jesús, una defensa bíblica de la deidad de Cristo, por Josh McDowell y Bart Larson, ha sido muy distribuido en Cuba. ¿Qué va a decir en la página 33? Bueno, Bruce, un experto en lenguas bíblicas, dice que el traducir la frase como un Dios es una traducción terriblemente falsa porque la omisión del artículo indefinido es común con nombres en la construcción predicativa. Bueno, la respuesta no se la voy a dar yo. La respuesta se la va a dar el doctor D.A. Carson en este libro, Falacias exegéticas, interpretación eficaz hoy. Se lo vuelvo a poner en pantalla. En la página 89, primeramente va a decir que muchos han abusado de la regla de Caldwell. Segundo, va a mencionar el trabajo de uno de sus estudiantes que utilizó el software GrandCourt para obtener todos los nombres analtros, incluyendo definidos, indefinidos, cualitativos y nombres propios, y algunas entradas ambiguas que preceden al verbo copulativo, ginomai y eimi en el Nuevo Testamento griego. Descubrió que había aproximadamente la misma proporción de nombres definidos e indefinidos. En otras palabras, es una falacia argumentar basándonos
en que un nombre predicado que precede a un verbo copulativo es un anartro, que es muy probable que ese nombre sea definido. Y este autor, D.A. Carson, no va a estar de acuerdo por el contexto, no por la gramática, con la traducción indefinida que hace, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo. Esto que va a argumentar Daniel Stephen es lo mejor de toda la entrevista. Se puede acusar a la mayoría de traducciones bíblicas de defender el sabelianismo. Lo que está diciendo Daniel Stephen es que traducir de forma definida la palabra era Dios no es Trinidad, es sabelianismo. Porque el Hijo y el Padre son dos personas diferentes en la Trinidad. En el sabelianismo no. Y esto es sumamente peligroso. Y lo está diciendo nada más y nada menos que un trinitario. Sigamos escuchando la entrevista. Pero la regla cual totalmente depende, es una cuestión de contexto. Es contexto que nos ayuda a estudiar todo el contexto del mismo autor, el contexto cercano, el contexto del libro del autor, para plantear la pregunta. Cuando existe sustantivo sin artículo, es definido, indefinido, cualitativo. 3 opciones siempre, nada más. Y por eso tomar Juan 1:1 al final como indefinido y el verbo era un Dios, como que Juan pensaba en un Dios politista de muchos dioses, Padre un Dios, Jesús otro Dios diferente, es simplemente imposible. Teológicamente y en el contexto del Evangelio de Juan, imposible. En el contexto no. Por eso no es indefinido. Es, muy bien, excelente. En Juan 10:33 le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí la Reina Valera pone un Dios en mayúscula. Decirles que la mayúscula la pone el traductor dependiendo de su entendimiento teológico, porque en griego la palabra seos aquí está en minúscula. Cualquier texto griego que quieran escoger, desde el texto Receptus hasta el texto crítico. Segundo, la palabra seos aquí aparece sin el artículo definido, ho, lo que quiere decir que los judíos no estaban diciendo que él era el Dios, sino un Dios como otro de los muchos que existían en aquel entonces. Era una acusación grave contra Jesús de politeísmo. ¿Por qué? Porque ya en el judaísmo del primer siglo el monoteísmo era extremo. Esto lo explica muy bien quien fuera el curador de los rollos del Mar Muerto, Adolfo Reutemann. Reutemann advierte la diferencia entre el monoteísmo judío anterior al segundo templo y cómo éste tenía un carácter monolátrico, que significa que en aquel entonces era concebible la idea de que junto a Dios existían otros dioses, dioses que no merecían adoración, pero que eran seres poderosos que representaban a Dios. En este caso, los ángeles. Incluso a los jueces de Israel se les llama Elohim. Jesús les recuerda a los judíos este carácter monolátrico de la adoración primitiva que ellos habían olvidado. Y es por eso que en Juan 10:35
les contesta rectificándoles su punto de vista y advirtiendo: si llamó dioses, Elohim, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ahora dice Jesús en su defensa en el versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús se defiende diciendo: yo en ningún momento he dicho que soy el Dios. Sí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo no he dicho que soy ese Dios. Yo he dicho que soy hijo de Dios, que puedo ser llamado un Dios en el mismo sentido que son llamados los ángeles, los jueces de Israel. Claro, en la figura de él a un grado mucho mayor, porque estamos hablando de la persona más importante después del Dios Todopoderoso, del que se predijo en Isaías 9:6 que sería llamado Dios poderoso, no Dios todopoderoso. Hay una diferencia abismal entre un ser poderoso a un ser todopoderoso, que solamente existe uno, Jehová, el Dios de Israel. Este carácter monolátrico en la adoración posterior dentro del cristianismo lo vamos a encontrar incluso en padres de la iglesia posteriores al siglo IV. En un video cuyo título les pongo en pantalla, se explica con más detalle este asunto, la diferencia entre el monoteísmo extremo que vamos a encontrar tanto en el judaísmo como en la cristiandad, a el carácter monolátrico de la adoración del judaísmo antiguo y del cristianismo de los primeros siglos. Ahora, nos hemos inventado esto. Les traigo dos obras, una protestante y otra católica, que reafirman lo que explico sobre el capítulo 10 de Juan. La primera se llama Enciclopedia Explicativa de Dificultades Bíblicas. Su autor es bien conocido, Samuel Vila. Es una obra de hermenéutica y encontramos en la página 126 la pregunta: ¿cuántos dioses hay? Interesante. El texto en cuestión, Juan 10, 34. Más interesante aún. Dice la pregunta: siempre hemos oído decir y creemos que Dios es único, pues así lo expresan Deuteronomio 6:4 e Isaías 45:22. Sin embargo, en Deuteronomio 10:17 leemos: pues el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Y en Juan 10:34, Jesús mismo declara: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Es que hay otros dioses además del Creador y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Muy buena la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Es cierto que no hay más que un Dios, según los textos al principio citados, pero cuando Moisés escribió el Pentateuco y a través de todos los siglos, la gente se ha imaginado otros dioses, naturalmente dioses falsos. Por tal razón, observará el lector que la palabra dioses está escrita en minúscula, mientras que el Dios verdadero está escrito en mayúscula. Además, en Israel había la costumbre, repito, para aquellos que me acusan de inventarme cosas. Además, en Israel había la costumbre de llamar dioses a los jueces del pueblo, ya que eran, según la teocracia judía, representantes del único Dios, Jehová. Tampoco me invento el nombre de Dios, no solamente lo utilizo yo, lo utiliza Samuel Vila. Este libro es publicado por la editorial CLIE. Hay muchos que no ven ningún problema en llamar a Dios Jehová, sin importar el debate de si es Yahvé o Jehová, la pronunciación más cercana al hebreo original. Por esto Jesús, que era la más alta expresión y representación del único Dios verdadero, reprocha a los judíos que le acusasen
de blasfemia porque había dicho que era hijo de Dios, y les presenta la prueba de sus milagros en los versículos siguientes de Juan 10, 37 y 38. Una cosa es hablar de Dios en un sentido absoluto y otra de aquellos que le representan. Observad que Jesús dice: no está escrito en vuestra ley, es decir, apela a la forma de expresión, no al hecho real que solamente se cumplía en su persona, no en otros representantes de la divinidad, como explica el apóstol Pablo en varios pasajes de sus epístolas y sobre todo en Colosenses 1, 15 al 17. Como pueden ver, es una persona que cree en el dogma trinitario, pero dice: cuidado, una cosa es hablar del Dios como único verdadero en comparación a los dioses falsos que ellos acostumbraban a adorar, a llamar a los representantes de Dios, a los seres poderosos, dioses. La obra católica que también les traigo como prueba es este diccionario del Nuevo Testamento, que, como expliqué en un video anterior, recién adquirí. Es por León Dufour. Nadie puede acusar a este autor de ser arriano, de no creer en la Trinidad. Sería un disparate decir algo así. ¿Qué va a decir sobre el término dioses? Sin embargo, esto está en la página 181, el Nuevo Testamento emplea también el término con el sentido metafísico que tiene asimismo en el Antiguo Testamento. El rey, los jueces, son como dioses, son dioses. Noten, son dioses, en el sentido de que son señores de sus súbditos y penetran los corazones. Además, se puede llamar dioses a los poderes de la tierra, a los demonios. Hay multitud de dioses. Existe el Dios de este mundo. Pero recuerden, la minúscula la ponen los traductores. Por eso en Juan 1:1 yo puedo traducir la palabra era Dios en minúscula, dándole un sentido atributivo. Pero además, señalando de que Jesucristo es un ser poderoso, un ser divino, una persona que comparte divinidad con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca Jesucristo dijo que Él era ese Dios. Nunca Jesucristo o los apóstoles hablan de Él como Joseos. Espero que hayan entendido todos estos términos y el por qué los judíos quisieron apedrear a Jesús acusándole de blasfemia. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.